Vamos a ponernos de pie para honrar la palabra de Dios, leyéndola con reverencia, y luego vamos a orar al Señor para que nuestros ojos espirituales sean abiertos por el Espíritu Santo y así podamos discernir sus propósitos para nuestra vida. Esta no es una plática como cuando vamos a una presentación de un tema y lo consideramos así como a distancia, buena opinión o mala. Esto es la predicación de la palabra de Dios en su iglesia, es con el propósito de transformar nuestras vidas. Y eso le pedimos al Señor cuando leemos la Biblia y cuando oramos para que esto suceda. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 13 de Hebreos. Y vamos a leer dos versículos, el 5 y el 6. Y dice estas palabras: sean vuestras costumbres, en algunas Biblias dice carácter, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Señor, te damos toda la gloria y estamos aquí reunidos como tu pueblo, como tu iglesia que come y respira y vive tu palabra. Señor, queremos pedirte que por tu Espíritu Santo nos des el alimento que necesitamos el día de hoy para que nuestras vidas reflejen cada vez más la imagen de tu bendito Hijo Jesús, a quien amamos y a quien honramos con nuestras vidas. Así que te damos gracias, Señor, y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para gloria tuya. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Si no trajiste Biblia, si no trajiste tu Biblia, te recordamos que puedes tomar una prestada de la mesa que está ahí a un ladito de la puerta. ¿Ok? Porque vamos a ver un pasaje hoy, un poquito más adelante. Así que quiero que tengan sus Biblias listas en la mano para que podamos ir a la palabra de Dios, que es lo que nos está hablando el día de hoy. Pues bien, habiendo contemplado lo majestuoso de esta obra de salvación de Dios, 12 capítulos completos de la carta de Hebreos fueron precisamente sobre lo que Dios hizo, hace y hará para salvarnos de nuestros pecados. Y ahora entramos a este último capítulo en el que hemos estado ya por varios domingos viendo, si Dios hizo todo eso por nosotros, entonces, ¿qué implica eso para nosotros? ¿Seguir igual? ¿Todos los días iguales? ¿O hay algo que Dios quiere que tomemos en cuenta las implicaciones prácticas de todo lo anterior, de los otros 12 capítulos? Hebreos, hermanos, la carta de Hebreos no nos fue dada por el Espíritu Santo tan solo para que contemplemos la hermosura y la magnificencia de esta salvación tan grande. Y vaya que si es una salvación muy, pero muy grande. Y no debemos perder de vista la grandeza de esta salvación, que la misma carta de Hebreos dice es una salvación tan grande que no debemos descuidar, porque podemos desviarnos, sino que fue para que hagamos los cambios necesarios para parecernos más a Cristo. Ese es el propósito de la predicación y de la lectura y de la meditación de la bendita palabra de Dios. Y el día de hoy, si ustedes se fijaron en el pasaje que acabamos de leer, vamos a hablar de una relación muy particular que ustedes y yo tenemos con algo. Relación es, me relaciono con la gente, pero el día de hoy vamos a hablar de nuestra relación con el dinero y con las posesiones materiales, porque son un aspecto de nuestra vida con Dios que el Señor quiere seguir haciendo cambios. Ahora ustedes dirán,
pero yo no me relaciono con el dinero como me relaciono con Dios o con la gente. Sea como sea, tú tienes una relación con esta cosa que se llama el dinero y lo que representa que se puede obtener con él, porque no es nomás el papelito, sino lo que hay detrás de ello, lo que puede uno comprar. Y vamos a hablar el día de hoy de esa relación con el dinero, porque todos tenemos una relación con él. Y muy seguido, hermanos, por algo la palabra de Dios nos advierte, muy seguido, la relación que tienes con el dinero y con las cosas materiales no es la correcta. Por alguna razón, no tienes la relación correcta con el dinero, sea mucho o sea poco. Y la palabra de Dios viene a nuestras vidas el día de hoy como una espada de dos filos. Dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, cuando habla de esta relación que tenemos con el dinero y con las cosas, está diciéndonos que quiere hablar a nuestras vidas a ese nivel, a ese punto de cómo me relaciono en mi corazón con las cosas que tengo, con el dinero que tengo, con el que quisiera tener, con el que veo que otros tienen. Todos tenemos una relación. Y es una relación que Dios la ve desde tu corazón. Lo que piensas cuando ves, lo que piensas cuando tienes, lo que piensas cuando no tienes, lo que quisieras tener. Y para empezar, quiero platicarles algo que me encontré mientras me estaba yo preparando para esta predicación. Y quiero hablarles de dos mujeres que tuvieron una relación con el dinero. Muy distintas las dos, por cierto. La primera de ellas era una mujer que vivió en el siglo XIX, principios del siglo XX, aquí en Estados Unidos, y su nombre era, a lo mejor ustedes han oído hablar de ella, fue muy famosa esta mujer. Su nombre era Hetty Green. Hetty Green murió en 1916, antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, y esta mujer vivió en una época aquí en Estados Unidos, fueron 20, 25 años, que se le llamó la época de oro. Si tú le dices a algo la época de oro, es porque algo había en el ambiente, que había mucho dinero. Esto pasó más o menos cuando se acaba la guerra civil, en 1865. Ya para el 70 empieza a haber una prosperidad en este país que llamó mucho la atención. Esta mujer vivió en esa época y conoció y una expansión económica, industrial y demográfica. Empezó a crecer la población, sobre todo en el norte y en el oeste. El lejano oeste empezó a ser conquistado. Hubo la famosa fiebre del oro y se acabó la guerra civil. Parece que siempre cuando se acaban las guerras viene una época de prosperidad, más o menos. Desafortunadamente no para todos, para algunos, pero para otros no. Porque uno de los comentarios de esta época del oro es que también hubo un gran conflicto social, siguió habiendo como siempre, y grandes desigualdades económicas y sociales, como en todas las épocas. Había prosperidad en términos generales, pero había mucha gente sufriendo carencias. Bueno, Hetty Green, esta mujer, fue una empresaria muy exitosa en esa época, en el mundo de las inversiones y en el sector inmobiliario. Fue donde se movió Hetty Green. Y llegó a ser considerada la mujer más rica de los Estados Unidos durante esta edad dorada. ¿Saben cómo la llamaron también en sus tiempos? Cuando vieron la cantidad de dinero que acumulaba esta mujer. La bruja de Wall Street. Un apodo que le pusieron por alguna razón. Tal vez porque, esto lo digo yo, no sé, pero tal vez porque veían la facilidad, tal vez sobrenatural con la que
acumulaba y acumulaba dinero. Bueno, pues aquí les tengo algo muy interesante. A pesar de su vasta fortuna, la señora Hetty Green era extremadamente avara. Vestía y vivía casi como una mendiga e incluso fue incluida en el famoso libro Guinness de los récords como la mujer más tacaña del mundo. Algunas costumbres notorias de su manera de vivir. Vean cómo vivía esta mujer archimillonaria. Tenía mucho dinero. Vivía en habitaciones muy pequeñas en unos miserables hoteles para pagar menos dinero. Ahí vivió siempre. Usaba el mismo vestido para no gastar en ropa y lo lavaba solo en la parte que daba al piso para ahorrarse jabón y agua. Esto se dice de esta mujer. En ese tiempo se usaban vestidos muy largos y arrastraban. Hay fotografías de ella, lo pueden ustedes ver en internet. Interesante mujer. La comida era de la peor del mercado. En una ocasión, un hijo de ella, tuvo 2 hijos, un hijo y una hija. Su hijo Edward sufrió una herida en la rodilla y lo llevó a una clínica de caridad. ¿Ok? Para desgracia de Edward, el médico se dio cuenta que la mamá era Hetty Green. Y todo el mundo sabía que Hetty Green tenía mucho dinero. Entonces, cuando le exigió a la mujer que le pagara la consulta, le dijo, pues págame, ¿no? Lo que le hice a tu hijo. Entonces, Hetty se negó a hacerlo y lo atendió personalmente en su casa. Dijo, no te voy a pagar. Es de caridad este hospital, entonces me tienes que atender y no te tengo que pagar nada, porque es un hospital de beneficencia pública. ¿No saben qué pasó? 2 años después, la pierna se infectó y tuvo que ser amputada debido a la gangrena. En su vejez, ya para terminar, hay más historias acerca de esta mujer. En su vejez comenzó a sufrir una hernia, pero se negó a someterse a una operación porque cuando le dijeron lo que costaba, eran $150. Hermanos, yo sé que este es un caso extremo. Muchos de ustedes dirán, ¿hay gente así? Y lo que vamos a hablar hoy, lo que nos está hablando aquí la palabra, que dice que nuestras costumbres, nuestro diario vivir, no sea de avaricia. La avaricia tiene muchas ramificaciones, no todas en este extremo, pero puede mostrar de vez en cuando en nuestro propio corazón, y lo digo por mí, un apego, un anhelo de tener, que tenemos que guardar nuestro corazón. Les dije que les iba a platicar de otra mujer, y esa mujer la podemos sacar nada menos que de la mismísima palabra de Dios. Se lo voy a leer yo a ustedes. En Marcos, en el capítulo 12, versículo 41, dice que Jesús, el maestro para todos los aspectos de nuestras vidas, dice que estaba sentado cerca de la caja del dinero del templo y veía cómo la gente daba sus ofrendas. Muchos ricos daban bastante dinero. Luego vino una viuda y dio 2 pequeñas monedas de cobre que valían muy poco. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo, les digo la verdad, esa pobre viuda echó más que todos los demás a la caja del tesoro del templo, porque los demás dieron de lo que les sobraba. Pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. 2 extremos, a lo mejor. La palabra de Dios usa muchos extremos para ilustrar. Dicen los teólogos que cuando la Escritura utiliza este tipo de casos dramáticos, Jesús mismo en su enseñanza
Está tratando de sacudir la conciencia para que todos revisemos nuestras vidas. Por eso le puse como título a esta predicación: contentos con la provisión de Dios. Y el propósito de este mensaje es guiarlos a ustedes, a los creyentes, a cultivar la virtud del contentamiento en su vida diaria y a confiar plenamente en la provisión que viene de Dios. El propósito de Dios es que vivamos vidas de contentamiento. Y para empezar, quiero que exploremos un poco, al menos, este pecado de la avaricia. El pecado de la avaricia y sus consecuencias. ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? No con el extremo de Harry Green, a lo mejor dice: no, yo no me identifico con eso, yo no soy así. Yo te animo a que el día de hoy tú veas en tu corazón lo que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, te puede estar hablando a ti y a mí también. No somos como Harry Green, pero habrá cosas en nuestras vidas en donde nos portamos así. Y déjenme ser cuidadoso con la palabra nos portamos. A lo mejor nadie se da cuenta, pero en tu corazón, porque eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Este es un asunto del corazón, es un asunto de acá adentro, porque por afuera yo me puedo portar muy bien, pero en mi corazón estoy descontento con la provisión de Dios. Y Dios quiere que tratemos con este pecado, porque es un pecado del corazón. Y vamos a ver las raíces de esta palabra. ¿Qué es la avaricia? La palabra avaricia proviene de una palabra en el griego, pleonexia, que significa codicia, el deseo de tener más posesiones, la avidez o ansiedad de tener lo que pertenece a otros. ¿Se fijaron? Avaricia tiene que ver principalmente con actitudes del corazón. Es acá adentro donde estamos hablando. La avidez o ansiedad son estados emocionales, estados de tu corazón. El diccionario de la lengua española dice esto, escuchen, me llamó la atención: afán o deseo desordenado. ¿Es malo afanarse? No, es bueno trabajar duro. Desear cosas no tiene nada de malo. El problema es que son desordenados. Adentro de ti los deseos de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas sin compartirlas y más allá de lo necesario. ¿Quieres estar contento? La palabra de Dios nos habla de vivir contentos con lo que tenemos. Y luego dice, ¿se fijaron la palabrita que dice ahí? Lo que tenemos ahora, hoy. Mañana no sabemos qué puede pasar. Estamos en sus manos por completo. Curiosamente, en la carta a los Efesios, fíjense qué interesante, en la carta a los Efesios, cuando el apóstol Pablo está marcando las características que tienen los hombres que no conocen a Dios, y da muchas características, habla de muchos estados pecaminosos del corazón. Dice esto que me llamó la atención, usa la misma palabra en el griego, la misma palabra para referirse a la codicia y a la avaricia. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. La palabra avidez ahí es la misma palabra para avaricia. Toda clase de impureza, para cometer con avidez toda clase de impureza. Vean lo que dice Charles Spurgeon, el famoso predicador inglés del siglo, ahí está en sus notas. Vean lo que dice, y es cierto esto, es muy cierto. No sé aquí los demás pastores o las personas que aconsejan a otros estén de acuerdo, pero dice Spurgeon, en toda mi vida como pastor nadie ha acudido a mí a confesar su pecado de codicia. Yo también, que yo me acuerde, no. MacArthur
en su comentario dice algo muy parecido. Dice que pocas veces. Dice Spurgeon, dice que nunca. Dice MacArthur, muy poquitas veces gente ha llegado a decir, pastor, codicio cosas. Soy avaricioso. Dice, no, nadie confiesa esas cosas. Pero es un pecado, hermanos, y es un pecado del corazón. Dice John MacArthur más adelante, la codicia es una actitud. Entonces no se vayan por el lado de la conducta nada más. No se vayan nada más no, yo cumplo con todas mis obligaciones y vivo bien. Estamos hablando aquí de algo más profundo. Dice MacArthur, es una actitud. Es querer adquirir cosas anhelando tenerlas y poniendo nuestros pensamientos y nuestra atención en ellas. ¿Será que a veces estamos distraídos porque estamos deseando algo? Puede ser. Aunque nunca lleguemos a poseerlas. Yo me imagino, si yo trato de entrar un poquito en la mente de Hetty Green, esta mujer, ¿cuál era el caso de acumular y acumular y acumular y luego comportarse de estas maneras? No sé, su corazón. Complicado el pecado de la codicia. Es algo que afecta el corazón. Se imaginaba probablemente que un día iba a poder disfrutar de todo ello. No sé. No sé qué juego por cierto, este es un dato interesante de Hetty Green. Iba a la iglesia. Ella pertenecía a una denominación que con seguridad ustedes han escuchado, lo que se llamaba el movimiento de los cuáqueros. Los cuáqueros fue un movimiento muy radical en el cristianismo y eran muy radicales en su manera de ser, en su legalismo dentro de la iglesia. No estoy atribuyendo yo su avaricia a la enseñanza que haya recibido. Ha de haber tenido muy buenos pastores, con toda seguridad. Pero en su corazón acumulaba este tipo de actitudes que vienen precisamente del corazón. Vean la cita en Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. De adentro del corazón. Primera de Timoteo 6:9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Este es un versículo de esos que parece que te mastican las cosas con una claridad. Son deseos, los deseos en tu corazón y en el mío también. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Esta no está en sus notas. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué manera tiene Dios de poner el Espíritu Santo esto? Esto es lo que pasa cuando dejamos que este pecado crezca adentro de nosotros, corrompe el corazón. Y como lo pone aquí, fueron traspasados de muchos dolores por haberse dejado llevar por estos deseos desordenados de adquirir cosas, más porque hay que tener más. Una cita en Eclesiastés que no está en sus notas habla también acerca de esto. El libro de Eclesiastés, por cierto, completito, los 12 capítulos, un excelente tratado acerca del valor de las cosas materiales, que todos deberíamos de darle una leída completita, cuando menos una vez al año, Eclesiastés completo, para que veamos las cosas de este mundo, a dónde van a parar. Dice Eclesiastés, el que ama el dinero no se va a saciar de dinero. El que ama el dinero nunca está contento con lo que tiene. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Como Hetty Green. También esto es vanidad.
Ya ven que la palabra vanidad en Eclesiastés está presente por todos lados. Es vano, es temporal, es pasajero. Jesús mismo, entendiendo el corazón humano, entendiendo estos deseos de la gente que todos tenemos, les dijo estas palabras a sus discípulos: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, vivimos en una cultura en donde el valor de la gente es cada vez más por lo que tiene. No nomás en este país, pero en muchos otros. Esto es algo contrario a lo que Jesús les dijo, y Jesús lo relacionó directamente con el pecado de avaricia. El darle valor a las personas, a los conocidos, a los amigos, por lo que tienen o por lo que no tienen. A lo largo de la historia de la iglesia se han elaborado listas de los llamados pecados capitales. Ustedes probablemente lo han oído eso. Hay muchas listas, hay de 6, hay de 5, hay de 7, hay de 10. Me encontré una. ¿Saben qué son los pecados capitales? Los pecados capitales son aquellos que son considerados raíz o fuente de otros pecados. O sea, cuando los teólogos en la antigüedad, 2000 años de cristianismo, estudiaron esta cuestión del pecado, sacaron esta lista. Tomás de Aquino, uno de ellos, sacó esta lista. 7 cosas, dijo, son raíz de otras. Son pecados del corazón. Están aquí adentro y entonces brotan y generan un montón de pecados. Dice Tomás de Aquino, identificó estos 7. Soberbia, pecado del corazón. Yo puedo parecer la persona más humilde y estar lleno de soberbia. Avaricia, lujuria, ira, el enojo me lo puedo guardar, puedo fingir que estoy muy contento. Gula, la gula, ándale, ya estaban pensando en ir a comer ahorita. Yo también. La gula, la envidia, nadie la ve más que el Espíritu Santo, que mora en el creyente y lo pone al frente como un pecado a confesar y arrepentirse de ello. Y finalmente la pereza. Aquí no decía, la pereza es un pecado capital. La flojera excesiva genera otros pecados. Entonces, hermanos, con lo que estamos viendo el día de hoy, con este tema de la avaricia, la codicia, que por cierto me encontré que codicia, amor al dinero codicia, amor al dinero y avaricia son palabras que significan, se pueden utilizar dependiendo del contexto, pero significan prácticamente lo mismo. Tal vez se pueden usar en otra manera, pero significan prácticamente lo mismo. ¿Qué nos habla la palabra de Dios? Como el otro día en mi grupo de casa, alguien hizo un comentario y hablaba del antídoto. Me gustó la palabra antídoto. Estábamos hablando de otra situación, de otro pecado. Pero alguien dijo, el antídoto para esto es esto. La palabra de Dios es algo así muy parecido, hermanos. La palabra de Dios no te presenta nomás el problema o la enfermedad, que en el caso de pecados del corazón es mucho. No, es tan bueno Dios con nosotros que nos da el antídoto. ¿Cómo le hago, Señor? ¿Qué tengo yo que hacer para cultivar el estar contento con la provisión de mi Dios todos los días? La virtud del contentamiento y sus bendiciones. Ahí en sus notas, punto número 2. Fíjense, qué interesante esto. Muchos de los que recibieron la carta a los hebreos, no crean que eran gente que tenía todo. Ya lo vimos esto en una ocasión. No me acuerdo en cuál de las predicaciones de Hebreos. Pero estos hermanos que recibieron esta carta por primera vez,
habían perdido todo por su fe. Habían sido perseguidos, golpeados, aserrados, ya lo vimos todo eso. Pero sabían que tenían una mejor y más duradera posesión. Hebreos capítulo 10, versículo 34, ahí para que lo anoten. Hebreos 10:34 es el antídoto para el pecado de la avaricia. Sabían, tenían la certeza, lo que dice cuando se abre el capítulo 11 de Hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos hermanos, primeros recipientes de esta carta, tenían su vista puesta en otro lado. ¿Cómo podemos estar contentos en un mundo que nos grita por todos lados, que se está acabando? ¿Qué no te has dado cuenta? ¿Que no me he dado cuenta yo? No quiero que piensen que yo les estoy diciendo a ustedes, me lo estoy diciendo yo también. ¿Cómo podemos estar contentos si este mundo nos grita por todos lados que se está acabando? Cuando sabemos que tenemos una mejor y más duradera posesión, la certeza de lo que se espera, aunque no lo veamos todavía. Escuchen las palabras de Calvino tratando de hablar a su congregación y decirles: hey, aquí no lo pongan aquí, no está aquí. Fíjense las palabras, este hombre era muy ilustrativo, me encanta leer los institutos de Calvino. Dice: debemos acostumbrarnos a menospreciar esta vida presente y de esta manera incitarnos a meditar en la vida futura. ¿Cómo le hago yo para pensar en la vida eterna, en la que sigue después de esta? Es difícil. Y Calvino decía: acostumbrándonos, ten la costumbre de menospreciar esta vida presente. Ahora, cuidado ahí, no me refiero yo a despreciar todo. Hay muchas bendiciones que Dios mismo nos dice que disfrutemos en esta vida, claro que sí, pero no desordenadamente. La clave es la palabra desordenado. Gózate, disfruta lo que Dios te da, claro que sí, sea mucho o sea poco, pero acostumbrándonos a meditar en la vida futura. Más adelante dice estas palabras: el Señor sabe hasta qué punto estamos naturalmente inclinados a amar este mundo con amor ciego y brutal. Nuestro amor por esta vida y por las cosas de este mundo es ciego y brutal. Y para librarnos de este mal, de este amor tan ciego y tan brutal, nos muestra la vanidad de la vida presente. Si tú no crees esto, tú nomás repasa tu vida y ve lo que pasa a tu alrededor y lo que te pasa a ti. ¿Y a poco no es cierto que de una manera u otra Dios, que permite esas cosas, te está diciendo: hey, aquí no? Nos muestra la vanidad de la vida presente, probándonos de continuo con diversas tribulaciones. Ese es el sentido de las tribulaciones. Sí duelen, sí, hermanos, a todos nos duelen, pero tiene un propósito: librarnos del amor ciego y brutal que tenemos por las cosas. A veces nos las quitan, a veces nos las roban. ¿Quién no ha sufrido un robo de algo? ¿Cómo entiendes ese robo? ¿Cómo entiendes ese proceso? Dice más adelante: para que no nos prometamos en este mundo larga paz y reposo. Dice: para que no nos prometamos a nosotros. A veces nuestros pensamientos son: nos prometemos, yo sé que sí. Por eso es tan dañino el pensamiento positivo ese que pronuncian los motivadores y los del evangelio de la prosperidad. No, prométete a ti lo mejor, vas a ver, vienen mejores tiempos. Dice: para que no nos prometamos en este mundo larga paz y reposo, permite que muchas veces nos veamos atormentados por guerras, robos, enfermedades, molestias y trabajos. A ver, vamos usando uno de los más leves: molestias. ¿Cuántas molestias has sufrido tú el día de hoy desde que te levantaste?
te aseguro que varias. Levantarte para empezar. Pequeñas molestias, muchas molestias. Dale la gloria a Dios. Molestias y trabajos, el trabajo. Ay. Para que no se nos vayan los ojos, ahí está, los ojos. Para que no se nos vayan los ojos tras las riquezas caducas y vanas. Caducas y vanas. Dios permite sequías, quiebras de negocios, desempleo y muchos otros quebrantos y dificultades. Dios te da los ojos y ¡ay, qué bonito! Que no está mal, hermanos. Esto es difícil, ¿saben por qué? Porque cada persona, miren, yo les pido de veras, nada de lo que estoy diciendo aquí quizás se aplique literalmente a ti, pero pídele al Espíritu Santo. Si hay en tu corazón, si tú albergas, cobijas, alimentas a lo mejor avaricia, amor desmedido, no amor y disfrute por las cosas de este mundo que Dios te da, claro que sí, pero todo aquello que se sale de un orden, bíblicamente hablando, es algo que tenemos que arrepentirnos. Quebrantos, dificultades. Jesús, otra vez, no hablemos de este teólogo, de este otro. Jesús mismo. Estos teólogos lo único que hacen es que reflejan lo que han leído en las Escrituras y nos lo ponen en sus propias palabras. Pero vamos con Jesús. Para los que digan, oye, no estás hablando mucho de Calvino. No, si no es Calvino. Es que Calvino conoció esta escritura y lo que escribió es un reflejo de lo que había leído ahí. Fíjese el Evangelio de Marcos. Jesús hablando de la famosa parábola del sembrador. ¿Por qué la palabra de Dios no produce el efecto que debería de producir en nosotros? Oímos y oímos y seguimos oyendo Jesús dijo esto. Cuando la semilla caía en mala tierra, dijo esto, señaló exactamente esto, dijo, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. El amor al dinero, el amor desordenado a las cosas materiales, ahoga la palabra. A lo mejor se sembró una predicación muy tremenda que sacudió tu vida hace años. Me transformó. Pero dice que en la experiencia del creyente, este pecado, el pecado de la avaricia y el engaño de las riquezas, la ahoga. Por eso nuestras vidas no producen fruto. En la siguiente diapositiva, ahí en sus notas, el Evangelio nos capacita para regocijarnos en medio de tribulaciones, seguros de que sus propósitos están obrando para nuestro bien, aún en circunstancias que no entendemos. ¿Tú conoces el Evangelio de Jesucristo? ¿Sabes? ¿Valoras, aprecias, te regocijas en las verdades del Evangelio? Personalmente. No como el que salvó a la humanidad. Sí, yo sé que Jesús salvó a la humanidad, no, que salvó a ti de la condenación eterna y vas a pasar tu vida eterna con Él. Podemos regocijarnos en eso, meditar en ello, pero el meditar en ello, acuérdense, está relacionado con la actitud que tenemos hacia las cosas de este mundo. Por eso nos dice 1 Timoteo 6, del 6 al 8, dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Uno de los principios fundamentales para poder vivir de esta manera, hermanos, no se trata de que nomás
te cubras el cuerpo y tengas un taco que comer. No lo tomemos así. Necesidades básicas. ¿Qué es lo que necesito yo? Y por favor, quiero traer una nota aquí porque como yo estoy en consejería muy seguido, no vayan a usar esto para señalar a alguien más, porque sería una pérdida de tiempo. Es para ver en lo personal. No vayas a llegar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos a decirles, ya ves, te dije, eres un avaro. Va a haber problemas ahí. Te dije. No, es para ti, para que te lo apliques tú en lo personal. Proverbios 15, versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles. Qué bonito esto. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Este mundo se está acabando. Y hay tribulaciones, y hay pruebas, y hay dudas, y hay un montón de cosas en nuestros propios cuerpos. Pero el de corazón contento tiene un banquete continuo. Salmos 62:10. Si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas. Si te va bien, guarda tu corazón para que no caiga en avaricia. Es probable que te esté yendo bien, qué bueno. Gracias a Dios que hay gente que le está yendo bien. Gracias a Dios, qué bueno. Pero, dice, no pongas el corazón. Trabaja, produce, genera empleos, bendice a otros. Pero que tu corazón no caiga en ello. Hay muchas más palabras de Jesús en donde habla acerca de no poner el corazón en ellas. Quiero que hagamos algo, por eso les pedí que tuvieran su Biblia a la mano. La tienen todos a la mano y los que no tengan pueden pedir una o juntarse con alguien, porque quiero que leamos un capítulo que está en el libro de Deuteronomio. Y ahí puse yo solamente un par de versículos, pero creo que es importante que vayamos a Deuteronomio capítulo 8, en donde una vez más Dios, de una manera muy sabia y profunda, alerta al pueblo que está a punto de entrar, por cierto, a la tierra prometida. Está el pueblo a punto de entrar a la promesa de Dios. Y vean las advertencias. Timoteo. Bueno, se me hace que ahorita regreso a ese porque déjenme, quiero que vayamos a Deuteronomio, si lo tienen ahí a la mano. Ahorita veo porque no la traigo aquí la de Timoteo. Dice Dios advirtiéndole al pueblo: todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. El propósito de Dios en las dificultades es saber qué hay en tu corazón. Ahora, aquí no es que Dios no sepa, Él lo sabe todo, pero quiere que tú lo sepas. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo.
Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, a una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite, de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Escuchen esto. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. No digas en tu corazón: yo lo hice, me lo merezco porque yo soy el que lo hice. Quiero compartirles algo personal, hermanos, que tengo tiempo queriendo compartirlo. Aquí en la iglesia lo he compartido nomás con una persona, pero se los quiero compartir porque sentí que se relaciona con esto el día de hoy. En el año 2000, hace casi 26 años, empecé yo a tener una costumbre que la pude mantener durante varios años y se las quiero compartir, no para que lo tengan que hacer, pero es algo que a mí me bendijo y lo que es para mí de bendición se lo quiero pasar a alguien más que le pueda servir. Durante más o menos 10 años, del 2000 al 2010, yo me encontraba leyendo mucho a Jonathan Edwards, un hombre que me influyó mucho en su manera de pensar, un teólogo del siglo XVIII aquí en Estados Unidos. Muchos de ustedes han oído hablar de él. Y este hombre, cuando tenía 22 años de edad, elaboró 70 resoluciones. No eran metas de negocios, no eran metas para tener esto, eran metas de carácter. ¿Qué tipo de hombre quería Edwards ser cuando fuera grande? Ya era grande. Jóvenes, escuchen esto. Es bueno en una edad temprana tener resoluciones de carácter. Hoy en día se nos anima mucho a que tengamos metas, y está bien, hay que tener metas, pero metas de carácter, metas que te van a definir a lo largo de tu vida qué tipo de hombre vas a ser cuando seas viejo. Y bueno, hubo épocas en esos 10 años que yo sacaba 3 al año. A veces saqué nomás una en un año, a veces pasaban 2 años y no hice ninguna. Y tenía que ver con luchas personales que yo traía, tentaciones, problemas, debilidades. Y me puse a escribir este tipo de cosas. Sí, el otro día no sé por qué se me ocurrió ir a sacarlas de nuevo. Tenía mucho tiempo que no las leía. Edwards dice que las leía una vez a la semana, las 70 que él hizo, a los 22 años. Dijo, yo quiero ser un hombre de este tipo. Y creo que en una gran parte lo logró. Bueno, la primera resolución que yo hice tenía que ver con el contentamiento, con la avaricia y con el amor al dinero, aplicado a mí. Y se las quiero leer. Puse esto:
siguiendo el formato más o menos de Edwards, le copié la forma de hacerlo y le puse así, hablándome a mí mismo. Estoy resuelto a cultivar, tener un corazón lleno de contentamiento y agradecimiento a Dios por toda su provisión material, tanto para mí como para mi familia. Y luego le agregué esto: especialmente cuando soy tentado a pensar que mi progreso en la vida en relación con lo material no es lo que yo desearía ni lo que me gustaría que los demás admiraran en mí. Esa era mi lucha ese día. Y luego le agregué: estoy resuelto a pedirle gracia al Señor para considerar como más importante lo que Él ve que lo que los demás ven. Considerar seguido los atributos de Dios, lo cual es el único antídoto efectivo contra la excesiva preocupación que muy seguido tengo acerca de lo que los demás ven en mi situación. Estoy resuelto a examinar constantemente y a retar mi propio concepto de necesidad, y lo puse entre comillas, necesidad. ¿Cuántas veces decimos, es que necesito? Es que necesito. Y en ese tiempo, de alguna manera caí en cuenta, gracias a Dios, de que decir es que necesito que me escuches, que me hagas caso. Realmente lo necesito. Hermanos, de veras, hagan este ejercicio. Pónganse a pensar en su concepto de necesidad. ¿Qué es lo que dices tú que necesitas? A mí me ayudó mucho. Entendiendo que Dios y su palabra definen las necesidades humanas en términos muy distintos a como los define el mundo y la cultura en la cual vivimos. Este mundo te avienta necesidades todos los días, por internet, por el celular. ¿Necesita usted esto? Es urgente que lo tenga. Entonces puse una aplicación. Voy a empezar a hacer una lista de necesidades personales de tal manera que se convierta en una lista personal de oración por mí mismo. Si estás batallando con este tipo de cosas, haz una lista, pero de lo que necesitas de veras. Acá, pídeselo, el Señor te va a hablar, te lo va a mostrar. Mira, lo que necesitas es esto. Orar para que sea el Espíritu Santo mismo el que me guíe para saber cuáles son esas necesidades. Necesidades reales, no necesidades inventadas por alguien más. Por último, y para terminar, les debo la cita de 1 Timoteo porque la perdí. Ahí discúlpenme. Pero miren, mucho de esto de la avaricia y el amor al dinero son pecados ocultos, son pecados personales, son cosas del corazón. Entonces, quiero leerles una oración que me llamó mucho la atención porque es una oración precisamente por el contentamiento que no tenemos. ¿Ok? Vamos a aprender a orar. La voy a leer porque a mí me impactó muchísimo, porque es una oración por mí mismo. Espero que les ayude a ustedes. No tienen que hacerlo literalmente, pero si les ayuda, háganla de ustedes. Pero fíjense cómo oraba este hombre cuando se daba cuenta que su corazón necesitaba estar contento en Él. Padre Celestial, si tuviera que padecer necesidad y estar desnudo y en situación de pobreza, haz que mi corazón aprecie tu amor, aunque me sean negadas todas las bendiciones que yo deseo. Es de tu misericordia el afligirme y probarme con necesidades, pues de esta forma yo veo mis pecados y deseo separarme de ellos. Permítanme de buen agrado aceptar miseria, penas, tentaciones, si yo con ello puedo calificar el pecado como el más grande mal y ser librado de él con gratitud a ti, reconociendo esto como el mayor testimonio de tu amor. ¿Oyeron bien? Este hombre está orando: Señor, dame el entender que el mayor testimonio de tu amor no son las cosas que deseo. El mayor testimonio de tu amor es que en mi corazón reines tú.
Cuando tu Hijo Jesús entró a mi alma, esto me gustó. Cuando tu Hijo Jesús entró a mi alma, en lugar del pecado, Él se hizo más querido para mí que lo que el pecado había sido antes. Su gobierno gentilmente sustituyó la tiranía del pecado. Hermanos, el gobierno de Jesús en tu corazón es lo más dulce. El pecado es la tiranía más horrible que tu corazón puede experimentar. Enséñame a creer que si alguna vez tuviera algún pecado subyugado, no debo simplemente obligarme a superarlo, sino tengo que invitar a Cristo a morar en su lugar. El hueco que dejó ese pecado, Señor, llénalo por favor. Y Él debe tornarse para mí de lo que la lujuria vil había sido. Su dulzura, poder y la vida están allí. Por lo tanto, debo buscar su gracia en lugar del pecado, mas no debo clamar eso aparte de Él mismo. Cuando yo estuviere con miedo de males que vendrán, confórtame al mostrarme que en mí estoy para morir, deshonrado y condenado, mas en Cristo estoy reconciliado y vivo. Que en mí mismo hay insuficiencia y ningún descanso, mas en Cristo existe satisfacción y paz. Que en mí mismo soy débil e incapaz de hacer el bien, mas en Cristo tengo la capacidad para hacer todas las cosas. Aunque ahora tengo tus gracias en parte, pronto voy a tener la perfección. En ese estado donde te muestras totalmente reconciliado y tan suficiente y eficaz, amándome completamente, con el pecado completamente abolido. Oh Señor, apresúrate a ese día. Ese es el anhelo, ese es el deseo. Hermanos, esto es una oración de un hombre que no tiene eso, pero que está aprendiendo a clamar a Dios para que le dé precisamente lo que no tiene. Amén. Vamos entonces orando cada quien en nuestro lugar y vamos a terminar en este momento. Padre, te damos toda la gloria, te alabamos, Señor, te bendecimos. Tú eres el máximo bien y fuera de ti no deseamos nada en esta tierra. Para los santos es nuestra máxima complacencia, para tu pueblo, para tu iglesia. Y las cosas de este mundo, Señor, ayúdanos a disfrutarlas, a utilizarlas para tu gloria en todo aquello que es ordenado, que es limpio y que te agrada a ti, Señor. Bendícenos en esta tarde, Señor, porque te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén.